La historia comienza en una cárcel de máxima seguridad en Santiago de Chile, donde la severa autoridad mantiene a los presos bajo un control estricto para evitar cualquier desobediencia. Sin embargo, el fiscal Andrade y el coronel Jorquera ignoran que entre los reclusos se está gestando un grupo decidido a escapar. Tras el traslado y la agrupación de los detenidos por disidencia en tiempos de quiebra institucional, el coronel Jorquera reúne a los hombres en fila. Allí les explica que, por motivos de seguridad, quienes han sido arrestados por sus ideales quedarán agrupados en las galerías 7 y 8. El sargento Quesada inicia el pase de lista y, uno a uno, los presos ingresan a su nueva ubicación. Una vez dentro, el ingeniero León Vargas corre rápidamente hacia la celda 50. Según el plan diseñado con sus compañeros, ese es uno de los lugares indicados para iniciar la fuga. No obstante, al llegar descubre que la celda ya está ocupada y se ve obligado a instalarse en la 51. Sus compañeros de plan, Rafael y Germán, le recriminan no haber conseguido el espacio acordado, pero León mantiene la tranquilidad y la fe en su estrategia, asegurando que eventualmente resolverán el problema. Una vez instalados en la cárcel, los tres miembros del grupo comienzan a debatir los pasos a seguir para llevar a cabo el plan. No tardan en aparecer las primeras tensiones entre León y Rafael, pero Germán interviene rápidamente para calmar la situación y mantener la calma. León realiza los cálculos pertinentes y determina que deberán cavar un túnel de unos 70 metros de longitud desde sus celdas hasta el exterior del recinto. Ante la duda de Rafael sobre la magnitud del trabajo, León le revela que tendrán que ocultar aproximadamente 70 toneladas de tierra, las cuales planean esconder en el entretecho de la galería. Mientras tanto, desde la distancia, un recluso apodado Bigote observa con atención a los tres hombres, sospechando que traman algo. Bigote se aproxima a Rafael y le pregunta directamente si tiene pensado pasar mucho tiempo allí dentro, dándole a entender sutilmente que a él también le encantaría marcharse lo antes posible. Rafael, manteniendo una actitud cautelosa y desconfiada, se hace el desentendido ante las insinuaciones de Bigote. Una vez en la celda, el grupo comienza a buscar el punto exacto de la pared donde iniciarán la entrada del túnel. Tras analizar el espacio, deciden cortar un bloque de concreto justo al lado de la puerta. Para evitar ser descubiertos durante una redada, el plan requiere fabricar un bloque de reemplazo idéntico que encaje a la perfección, logrando que la apertura sea imperceptible a simple vista. Mientras Rafael y Germán se concentran en cortar la pared, León trabaja en la elaboración de una mezcla especial que imite el color y la textura del revoque original. En medio de las tareas, Lalo interrumpe el trabajo para entregarle a León un destornillador, herramienta que utilizarán para empezar a abrir el acceso hacia el entretecho, el lugar destinado a ocultar la tierra extraída. Con la llegada de un nuevo grupo de disidentes a la prisión, Germán observa con atención a uno de los recién llegados y reconoce en él al hijo de un antiguo compañero, quien falleció tras ser descubierto mientras formaba parte de la resistencia en el exterior. Ante la situación, Bigote pregunta abiertamente qué fue lo que le ocurrió a aquel hombre. Lo delataron. Cuando Bigote indaga sobre si alguna vez encontraron al soplón que causó su caída, Rafael le responde que la dirección del partido nunca logró identificarlo. Germán se acerca al joven para darle la bienvenida a la galería bajo la mirada de desprecio del fiscal Andrade, quien observa al grupo sin comprender cómo pueden mantenerse firmes en su ideología. En ese momento, la abogada Pizarro y el padre Gerard interrumpen al fiscal para presentar denuncias formales sobre el trato que reciben algunos de los presos en el recinto. Sin embargo, el fiscal le deja claro a la abogada que no tiene intención alguna de facilitarle su labor ni de ceder ante sus reclamos. Mientras tanto, el grupo continúa en su intento de perforar el acceso que les permita ingresar al entretecho, manteniendo siempre a Lalo como campana para vigilar cualquier movimiento externo. Cuando finalmente logran abrir el hueco, los ladrillos se desarman y los escombros caen frente a ellos, dejando el agujero expuesto. Ante el riesgo de ser descubiertos, León envía urgentemente a sus compañeros a buscar huevos y papel para fabricar una mezcla adhesiva que les permita reconstruir el bloque y sellar el techo de forma improvisada. Una vez conseguidos los materiales, Lalo regresa a su puesto de vigilancia mientras el resto del equipo prepara la mezcla a toda prisa. En ese momento inoportuno, los guardiacárceles inician una redada sorpresa e ingresan a la galería. Lalo comienza a tocar la canción acordada para dar el aviso de alerta. Entonces León acelera la aplicación de la mezcla y coloca el bloque para tapar el orificio mientras los demás limpian frenéticamente los restos de ladrillo del suelo. ¡Me revisan toda la celda acá también, ah! Cuando el sargento Quesada llega a la celda de León, se encuentra con el grupo saliendo al pasillo. Quesada y sus hombres revisan minuciosamente cada rincón de la celda, y justo cuando el oficial Bravo se dispone a quitar el póster que oculta el agujero en el techo, ¡Bravo! ¿Estáis listos arriba? Finalmente, los oficiales abandonan la celda, y para su suerte, el grupo logra evitar que el plan sea descubierto a solo unos días de haber comenzado.
Sin embargo, queda en el aire una coincidencia inquietante: la redada sorpresa ocurrió precisamente en el momento en que ellos salieron desesperados a buscar los materiales para sellar el techo. Días más tarde, llega el día de las visitas y los familiares ingresan al recinto para encontrarse con sus seres queridos. Velázquez recibe a su padre, quien asiste solo ante la ausencia de la madre y el hermano del joven. A pesar del afecto por su hijo, el padre de Velázquez le manifiesta que no comparte sus ideales y le reprocha el destino que ha elegido. Sin embargo, el joven doctor se mantiene firme, demostrando que tiene sus convicciones y principios muy claros. Por su parte, Rafael recibe la visita de su exesposa, Paulina. De inmediato, él le reclama por no haber llevado a sus hijos, a quienes espera ver cada semana. Paulina le explica que no los llevó porque necesita hablar con él a solas. Debido a motivos laborales, se mudará lejos de Santiago, lo que significa que pronto dejarán de visitarlo en la cárcel. Mientras tanto, León permanece solo y no recibe a nadie, ya que toda su familia falleció como consecuencia directa de los eventos del quiebre institucional. Han transcurrido 56 días desde el inicio del plan de fuga. Mientras tanto, en las noticias se informa que, tras 15 años del régimen actual, aquellos que no comparten el pensamiento oficial tendrán finalmente la oportunidad de presentarse a elecciones. Sin embargo, dentro de la prisión, los detenidos disidentes reciben la noticia con escepticismo, convencidos de que se trata únicamente de mentiras del régimen. ¡Levántate, Bustamante! En medio de la noche, Bigote es llevado a interrogatorio mientras el resto de los presos grita desde sus celdas en apoyo a su compañero. A la mañana siguiente, Velázquez se encarga de atenderlo y revisarlo. Durante la curación, Bigote les cuenta que se lo llevaron para recordarle que las promesas de apertura política de las noticias están lejos de cumplirse. Mientras tanto, León y Germán terminan de fabricar el bloque de concreto que servirá para reemplazar el trozo de pared en la entrada del túnel. Lalo les da la señal de alerta al notar que el oficial Braulio se dirige hacia la galería. El grupo actúa con rapidez para guardar los escombros y cubrir la entrada antes de su llegada. Braulio entra preguntando por Velázquez y, al no encontrarlo, abandona la celda sin sospechar que, a escasos centímetros de él, se encuentra el agujero que servirá como vía de escape. Tras la inspección, Germán sube el volumen de la música para camuflar el ruido y León continúa trabajando en la pared hasta alcanzar las dimensiones necesarias para empezar la excavación. Con el bloque de reemplazo ya operativo, el grupo comienza a trasladar el resto de los escombros hacia la celda de León utilizando bolsos, depositándolos cuidadosamente en el entretecho. Al finalizar cada jornada, vuelven a colocar los bloques de reemplazo y los sellan con la mezcla para que pasen desapercibidos ante cualquier guardia. El trabajo se extiende durante meses, la tierra sigue acumulándose en las alturas mientras el túnel crece paso a paso. A semanas del inicio del túnel, miden la profundidad del agujero. Y tras un esfuerzo extenuante, el grupo descubre que todavía no han alcanzado la distancia necesaria para comenzar a cavar horizontalmente hacia el exterior. A pesar del contratiempo, el trabajo continúa de forma sistemática. Mediante un código de señas, los miembros del grupo se avisan unos a otros cuando el camino está despejado para trasladar los escombros hacia la celda de León. Prisionero Sánchez. El oficial Braulio intercepta a Germán en las escaleras y le pregunta directamente qué lleva en el bolso. Germán intenta relajar la situación haciéndose el gracioso para distraer al guardia, pero el cabo se mantiene firme y lo obliga a abrir el bolso para una inspección. Al asomarse, el oficial solo observa la superficie del contenido y, para suerte de Germán y el resto del equipo, deciden no profundizar en la revisión, permitiéndole continuar su camino. Llega un nuevo día de visitas y en esta ocasión, León recibe inesperadamente al padre Gerard. Ante la extrañeza de León, quien le cuestiona por qué se acerca a él siendo alguien no creyente, el cura le da a entender sutilmente que él también forma parte de la red de disidentes fuera de la prisión. Tras ese breve momento de distracción de la realidad carcelaria, el grupo logra finalmente alcanzar la profundidad vertical necesaria para comenzar la excavación en horizontal. Sin embargo, tras largas semanas de un trabajo extenuante, descubren que solo han conseguido avanzar 4 metros de los 70 totales que necesitan para alcanzar el exterior. No sé si es tan viable este plan, Lalo. Mientras tanto, las noticias informan sobre los resultados de la consulta directa al pueblo chileno para decidir la continuidad del régimen actual por 8 años más o la apertura de elecciones presidenciales. El informe indica que el oficialismo ha ganado por una diferencia mínima, un resultado que los presos disidentes reciben con profunda desconfianza, sospechando que el régimen actual no entregará el poder tan fácilmente. Sin embargo, días más tarde y mientras el grupo continúa con las labores de excavación, la radio emite un nuevo comunicado. El gobierno ha reconocido finalmente el triunfo de la opción por la no continuidad y la apertura a elecciones.
La galería de los disidentes estalla en festejos, pero Rafael mantiene la cautela, sabe que la transición de poder no será inmediata y teme que las condenas de los presos disidentes se aceleren antes del cambio de mando. Ante este riesgo, el grupo decide ampliar el número de integrantes para acelerar el escape. Convocan a los presos de mayor confianza a la celda de Rafael y tras retirar el bloque de reemplazo, les revelan la entrada al túnel. León les explica que han sido seleccionados entre más de 100 prisioneros por pertenecer a su círculo de máxima seguridad. A pesar de que no existen garantías de éxito, los nuevos miembros se ponen manos a la obra de inmediato. Se organizan en 4 turnos diarios de 2 horas cada uno, con la misión de cavar y ocultar 100 kilos de tierra por jornada en el entretecho. Para optimizar el trabajo y minimizar el riesgo de ser descubiertos durante el traslado de escombros, deciden unir internamente los techos de las celdas. Pese al agotamiento físico, los hombres deben mantener estrictamente sus rutinas y presentarse a sus labores cotidianas en la prisión para no levantar sospechas ante los guardias. Bigote, por su parte, observa con atención los visibles movimientos de coordinación y las señas de aviso entre los presos. Con discreción, se acerca a Rafael para pedirle formalmente ser parte del escape. Ante la solicitud, Rafael traslada la propuesta al resto de sus compañeros para debatir si deben incluirlo o no. Sin embargo, hay algo en la actitud de Bigote que a Rafael no termina de convencerle. Pero Bigote no es el único que ha descubierto lo que ocurre en las sombras. Oscar también se aproxima a Rafael con la intención de unirse al plan. Teniendo en cuenta que el joven es hijo de uno de sus compañeros fallecidos en la lucha exterior, el grupo decide aceptarlo de inmediato y lo ponen a trabajar rápidamente en las labores de excavación. Mientras tanto, las noticias informan que el grupo al que pertenecen ha tomado decisiones contra el régimen actual, que complicarían cualquier apoyo externo una vez que el escape se lleve a cabo. Ante este panorama, a León se le ocurre que la esposa de Rafael podría ser la pieza clave para su libertad. Paulina tiene la capacidad de contactar a compañeros de confianza que crean en el plan y los ayuden desde fuera. En la siguiente jornada de visitas, Rafael se reúne a solas con Paulina y le revela los detalles de la operación subterránea que están llevando a cabo. A pesar de los enormes riesgos que esto implica, Paulina decide aceptar y ayudar al padre de sus hijos. Sin embargo, la noticia de las acciones del grupo disidente en el exterior no tarda en generar represalias por parte del coronel Jorquera, quien ordena a sus oficiales darles una lección a los presos. Haga lo que tiene que hacer, sargento. ¡Sí, mi coronel! Mientras el grupo continúa con la excavación, una redada sorpresa interrumpe la calma de la galería. Rafael y León corren para dar el aviso de alerta y que sus compañeros abandonen el túnel y el entretecho de inmediato. Con Lalo todavía atrapado en lo profundo del conducto y los guardias a punto de ingresar a la celda de escape, Rafael le ordena a su compañero que en cuanto Lalo salga, cierren el bloque y sellen la pared lo más rápido posible. Para distraer a la autoridad, Rafael y el resto del equipo se plantan frente al sargento Quesada y sus hombres. Mientras la pelea sucede en los pasillos de la galería, Lalo y su compañero logran finalmente sellar el bloque de la pared y limpiar los restos de tierra, logrando pasar desapercibidos justo a tiempo. Los oficiales trasladan a los prisioneros al patio, donde el coronel Jorquera y el fiscal Andrade observan cómo los hombres se mantienen unidos, cantando a coro en contra de la autoridad de los oficiales. Mientras tanto, Paulina inicia conversaciones con los directores del partido al que pertenecen Rafael y el resto de los disidentes. Sin embargo, los líderes rechazan tajantemente involucrarse en el plan de fuga. Su prioridad es mantener la mayor transparencia posible para no poner en riesgo las elecciones presidenciales, las primeras que se celebrarán en 19 años. A pesar de la negativa del partido, el grupo en la cárcel continúa con su labor sin alterar su rutina. Mantienen el ritmo de extraer 100 kilos de tierra por día y trabajan sin descanso, al igual que Paulina, quien sigue recurriendo a todos sus contactos en busca de la ayuda necesaria para concretar la huida. Tal como Rafael había previsto, el proceso judicial en su contra se acelera debido a la cercanía de las nuevas elecciones presidenciales, por lo que es trasladado de inmediato a un juzgado. En el lugar, se reúne con la abogada Pizarro y el fiscal Andrade. Este último, en un tono de burla, le ofrece unos cigarrillos en un gesto cargado de sarcasmo. Posteriormente, la abogada Pizarro lo lleva a un espacio privado para hablar a solas. Allí le revela una noticia crucial: todavía existen instancias de apelación disponibles, lo que significa que su condena aún no ha sido confirmada legalmente. A pesar de esta posibilidad judicial, el único y verdadero temor que asalta a Rafael es no ser capaz de completar el plan de fuga que ya ha puesto en marcha. Por su parte, Paulina finalmente logra que su voz sea escuchada y se reúne en la iglesia del padre Gerard con 2 compañeros del partido. Allí les explica con detalle que los necesita para ejecutar la operación que su exesposo lidera desde el interior de la cárcel.
Pancho le dice que conoce a varias personas dispuestas a sumarse y correr los riesgos necesarios, por lo que Paulina consigue, finalmente, el apoyo externo que tanto buscaba. A casi 400 días del inicio del túnel, el grupo trabaja sin descanso, manteniendo la fe intacta en escapar del destino que les espera. Javier. Javier. De pronto, uno de los excavadores pierde el conocimiento en lo profundo de la obra. Rafael ingresa rápidamente en el conducto de casi 10 metros para rescatar a su compañero. Una vez fuera y estabilizado, Velázquez les informa que el desmayo fue causado por la falta de oxígeno al final del trayecto. Ante esta crisis, León revela que tiene una idea para solucionar el problema. Tras recolectar todas las piezas necesarias, fabrican e instalan un ventilador conectado a un conducto que transporta aire directamente hasta el fondo del túnel. Mientras tanto, el fiscal Andrade entrega al coronel Jorquera los informes de los presos con las penas más severas, entre los que se encuentran Rafael, el doctor Velázquez y Germán. Andrade sugiere que la mejor estrategia es dispersar a estos reclusos en diferentes cárceles de todo el país, una medida que podrían ejecutar a comienzos de ese año o a inicios del próximo. No voy a alcanzar a salir. La noticia del posible traslado no tarda en filtrarse al resto de los prisioneros, lo que genera una urgencia absoluta. El plan de fuga debe llevarse a cabo lo más rápido posible antes de que el grupo sea separado. En paralelo, Bigote es conducido a una habitación privada para un encuentro con el fiscal Andrade. En ese momento se revela que Bigote actúa como informante para los oficiales, presionado porque su círculo íntimo ha sido comprometido por las autoridades. Andrade le exige respuestas concretas sobre lo que ocurre en la galería, pero Bigote confiesa que aún no ha logrado infiltrarse en el hermético grupo disidente. Con el tiempo pisándoles los talones, el grupo decide dejar una señal en el exterior para que sus compañeros fuera de la cárcel verifiquen si ya están en condiciones de cavar hacia la superficie. Con el plan a punto de culminar, Rafael toma la decisión de acercarse a Bigote para invitarlo formalmente a ser parte del escape. Lo que pasa es que estamos... ¿Cigarrito? Observa con detención la caja de cigarrillos que tiene Bigote. Es exactamente la misma caja distintiva que el fiscal Andrade le había ofrecido con sarcasmo en el juzgado. Finalmente descubre que Bigote es un informante de las autoridades. Pancho camina cautelosamente por las inmediaciones del penal, hasta que descubre la marca que Rafael dejó desde el interior del túnel. Tras el hallazgo, hace llegar la información al grupo. La tinta ha dejado una señal visible, pero no en el lugar que habían previsto originalmente. Faltan 12 metros todavía. 12 metros. El objetivo del grupo es emerger al otro lado de la calle para asegurar que no sean vistos por los guardias que vigilan durante la noche. Al descubrir que todavía les faltan 12 metros de excavación para alcanzar ese punto seguro, los prisioneros se ven obligados a reforzar las horas de trabajo para completar el tramo final del túnel. Un terremoto comienza a sacudir la estructura de la prisión. En medio del caos, León y Rafael se miran a los ojos por unos segundos antes de salir corriendo a toda velocidad hacia la celda, mientras el resto de los presos abandonan las galerías. Los oficiales logran reunir a todos los reclusos en el patio justo cuando el temblor cesa. En ese momento, el sargento Quesada observa cómo un grupo sale último de las instalaciones, utilizando como excusa que uno de sus compañeros se torció el tobillo. A pesar de la tensión y el temor de los presos a ser descubiertos, Quesada decide no profundizar en el interrogatorio y les ordena que se unan de inmediato al resto para realizar el conteo general. Tras el fuerte susto provocado por el sismo, León ingresa de inmediato al túnel para evaluar los daños estructurales. Al salir, les explica al resto que la excavación ha quedado sumamente debilitada y no soportaría otro temblor de esa magnitud. El túnel podría colapsar sobre ellos en cualquier momento. Rafael, consciente de que los plazos judiciales se agotan, les advierte que ya no pueden permitirse perder ni un solo minuto más. El escape tiene que ocurrir ahora. Está claro que en la mochila no cabemos todos. Emilio le revela a León que ya está al tanto del plan de fuga. A pesar de que su condición o sus circunstancias no le permiten acompañarlos en la travesía, le hace un pedido final cargado de esperanza, que se lleven a la mayor cantidad de compañeros posible para que el sacrificio valga la pena. En un momento de profunda emoción, León se despide de Emilio con un abrazo fraternal, prometiéndole con solemnidad que, una vez afuera, él será libre por los dos. El 29 de enero de 1990, aprovechando la distracción de la proyección de una película en el penal, el plan de fuga entra en su fase final. Los compañeros implicados comienzan a abandonar la sala uno a uno, dirigiéndose sigilosamente hacia la celda de Rafael. El grupo se reúne y comienza el descenso al túnel, mientras Oscar registra meticulosamente los nombres de cada uno de los que ingresan al conducto. Rafael toma el mando y lidera la fila de hombres que se extiende a lo largo de la estrecha excavación, aguardando en silencio la señal definitiva para emerger al exterior. Compañero, ¿ha visto a Rafael?
Mientras tanto, en la sala de cine, Bigote nota las ausencias y se levanta decidido a buscar a Rafael. Emilio intenta interceptarlo para ganar tiempo, pero Bigote, fuera de sí, lo derriba de su silla. Al llegar finalmente a la celda de Rafael, Bigote se topa de frente con Oscar. Sus ojos se clavan en el agujero abierto en la pared y en ese instante procesa la magnitud de lo que está ocurriendo y el peligro en el que queda su círculo íntimo ante las autoridades si la fuga se concreta. Desesperado por dar aviso y salvarse, intenta huir de la celda, pero Oscar lo sujeta con fuerza, desatando una lucha desesperada entre ambos mientras el resto del grupo avanza bajo tierra. El plan de distracción externo entra en marcha y el contacto en la calle abre finalmente el agujero de salida. Mientras los primeros prisioneros emergen del túnel, Oscar lucha cuerpo a cuerpo con Bigote. Una vez que el grueso del grupo está fuera, corren con cautela hacia un autobús que los aguarda a pocos metros del penal. Al darse cuenta de que Oscar no ha salido del túnel, Germán decide volver a buscarlo, siente que se lo debe a la memoria del padre del joven. Rafael da la orden de esperar, aunque Pancho le advierte que solo lo harán por 3 minutos. Mientras tanto, la película termina y los reclusos regresan a sus galerías donde encuentran a Emilio en el suelo. Emilio les revela que hay una vía de escape abierta en la celda de Rafael y les ruega que no pierdan tiempo ayudándolo a él, sino que aprovechen la oportunidad. La noticia corre rápidamente por los pasillos y una marea de presos comienza a correr desesperadamente hacia la celda de Rafael para intentar ganar su propia libertad. ¡Llamen a refuerzo! ¡Llamen a refuerzo! Sin poder aguardar un segundo más, el autobús arranca su trayecto, dejando atrás a Germán en medio de la oscuridad. Germán logra alcanzar el autobús y allí les revela que no logró encontrar a Oscar. Mientras tanto, en el penal, el plan ha quedado totalmente al descubierto. Algunos presos adicionales logran salir por el boquete antes de que el sargento Quesada y sus hombres irrumpan en la celda de Rafael. Cuando el coronel Jorquera llega a la galería, el escenario es desastroso para su gestión. Quesada le informa con gravedad que tienen una fuga masiva de 49 reclusos. A pocos metros de allí, Oscar permanece en silencio, siendo el único que no pudo cruzar hacia el autobús. La noticia llega pronto al fiscal Andrade, quien recibe la llamada con una evidente frustración. Los refuerzos llegan finalmente a la cárcel, cruzándose en el camino con el autobús donde viajan los disidentes. Sin embargo, para suerte de los fugitivos, los vehículos pasan de largo sin detenerlos. Una vez que se encuentran en una zona segura, Paulina comienza a entregarles sus nuevas identidades para asegurar su libertad. Divididos ahora en 4 grupos distintos, los presos comienzan a despedirse con un evidente dejo de nostalgia. Uno a uno van bajando del autobús, conscientes de que el destino los ha separado de forma definitiva. En un momento de silencio, Paulina alza su mano hacia Rafael, despidiéndose con la certeza de que no volverá a verlo durante mucho tiempo. Cuando llega el turno del último grupo en descender, León observa fijamente al compañero con el que ideó el plan de escape 2 años atrás. Ambos se saludan en silencio, sabiendo que, contra todo pronóstico, han logrado llevar a cabo su cometido con éxito. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.